que vinimos. Estamos haciendo el camino de Jesús a Jerusalén, siguiendo el Evangelio según San Lucas, que como ustedes ya lo tienen más que claro, iniciamos ese camino siguiendo a Jesús en el Evangelio de San Lucas. Entonces, ¿se acuerda cuándo lo iniciamos? Después de las celebraciones de la Pascua y cuando empezó la segunda y más larga etapa de la época litúrgica del tiempo ordinario, desde el domingo 13. Ya este próximo domingo es el domingo 26. El domingo 26 vamos a la altura del capítulo 16. Resulta que el capítulo 16, Lucas recopiló una serie de enseñanzas de Jesús sobre la actitud que Jesús le enseña a sus discípulos acerca del dinero. ¿Les interesa? ¿Cómo les va a ustedes con el dinero? Cuéntenme. Con regular 3/4. Cuenten a ver. Por falta de, por exceso de, ¿por qué? Por deudas, por mala administración, por tantas cosas. Sabe que de verdad hay muchas palabras en las Sagradas Escrituras acerca de lo del dinero. Y muchas cosas tendríamos que decir. Es más, no son solo estas enseñanzas que se nos presentan en el capítulo 16, que inclusive la liturgia las partió en 2 domingos. El domingo pasado, domingo 25, ustedes se acuerdan la enseñanza desde Lucas 16, verso 1-13, la llamamos Dios o el dinero. Y se acuerdan cuando estuvimos hablando de esa parábola, que hoy nos vamos a detener un poco más en esa parábola del administrador astuto y todo ese montón de cosas. Pues bien, este domingo nos va a hablar del conocido pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Ese sí le suena? Pero inclusive hay otros versículos que no alcanzó a tomarlo la liturgia porque, como ya les he dicho, es tanto el material del Evangelio que ha ido seleccionando en determinados momentos en la liturgia. Por ejemplo, después de Lucas 16, 1-13, les quiero pedir que miren su Biblia para que sepan de qué estamos hablando. Ya dedicamos unas enseñanzas al precioso capítulo 15. ¿De qué trataba el capítulo 15 de Lucas? De la misericordia, las parábolas de la misericordia y la alegría que tiene el Señor de encontrarnos. Pues ahora el capítulo 16 se presenta de alguna forma como una consecuencia ante el amor misericordioso de Dios que nos busca, nos encuentra y se goza en salvarnos. Nos pide responder en la relación con los hermanos de una manera coherente y va a tomar fundamentalmente lo de la relación con el dinero. El principio, capítulo 16, verso 1-13, entonces fue eso de la parábola del administrador infiel y después de que solo se puede tener a Dios y no se puede servir a Dios y al dinero. Después, entonces está un pasaje sobre los fariseos y el dinero. Después viene un texto del que ya más adelante voy a hablar, que es el verso 16, 17 y 18, que es un texto extraño, pero importantísimo. Y finalmente vuelve a retomar el tema del dinero con el rico Epulón y el pobre Lázaro, que nos lo va a trabajar, como ya les dije, el domingo, este próximo domingo. Eso es pues el contexto de cómo se nos va a presentar. Evidentemente Lucas asumió y recopiló una serie de enseñanzas, como él mismo dice. ¿Qué dice el capítulo 16, verso 1? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Jesús decía también a sus discípulos:
Esta es una enseñanza fundamentalmente para los discípulos. Lógico, también va a ser para todos, porque inclusive supone que los fariseos van a escuchar y va a ser para todos. Pero es una enseñanza para discípulos. Esto es bueno que usted lo tenga en cuenta, ya que volvió. Mire, esto es bueno que usted lo tenga en cuenta, porque en este camino del seguimiento del Señor, en este camino que vamos, ¿hacia dónde es que vamos? A Jerusalén. Es que ustedes van para la peregrinación, ¿o qué? ¿Cuál Jerusalén? ¿Cuál Jerusalén? ¿Ah? La Jerusalén celestial, la casa del Padre. Y ¿vamos solos? No, no vamos solos. El Señor va delante de nosotros. Él, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, en la versión de Juan, capítulo 13 de Juan, o en la versión de Lucas, capítulo 9, entonces, cuando ha llegado ese momento de la asunción, de subir a Jerusalén, usted recuerda que así comenzó ese capítulo 9, verso 51, sucedió que como se iban cumpliendo, iba teniendo el momento de cumplimiento, plenitud, de los días de su asunción. ¿De su asunción a dónde? Al Padre. De su asunción a Jerusalén. De su asunción por la cruz en Jerusalén al Padre. Endureció su rostro. Él se reafirmó libre y conscientemente en para qué es su vida, para qué es su misión. Y en esas estamos usted y yo. Estamos reafirmándonos día a día, paso a paso de este caminar, reafirmando. Es que uno no puede echar para atrás. Es que hay muchos que ponen la mano en el arado y se vuelven para atrás. Es la versión del Señor. Hay otros que dicen que yo no sé qué es saltando un caño. Pero es que precisamente uno debe reafirmarse día a día en para dónde va, en lo que quiere hacer en su vida. Porque hay tentaciones. ¿Usted se acuerda lo que son las tentaciones? Que las tentaciones no son solo allá al principio para empezar la misión, al principio del Evangelio. ¿Qué es una tentación? Los que han ido a la Escuela Bíblica Católica Yeshua. ¿Qué es una tentación? ¿Ah? Lo que lo desvía a uno de su misión. Lo que lo desvía a uno del llamado definitivo del Señor. Eso es. En este caso, muy claro, lo que lo desvía a uno de su caminar hacia la casa del Padre. Y entonces hay muchas cosas que lo desvían a uno. Y los discípulos somos los que nos estamos dando cuenta. No fue que las tentaciones ya terminaron por ahí en el desierto con tal cosa y tal otra. No, como Lucas terminaba sagazmente, dice que el tentador se alejó hasta una mejor oportunidad. Sigue. Y que las tentaciones lo que lo desvían a uno del camino. Por ejemplo, este capítulo se ubica plenamente en eso. Una de las cosas que lo pueden desviar a uno del camino es ¿qué? El dinero, el mal uso del dinero, el endiosamiento del dinero y todo eso. Hay otras cosas, el temor. Hay otras cosas, la búsqueda del poder. Hay otras cosas, el entronizar el placer. Hay tantas cosas, hay tantas cosas. Pues bien, al dinero y al papel del dinero en la vida del creyente, les decía que ocupa un papel muy importante en todas las Sagradas Escrituras, en el Evangelio y en distintas partes del Evangelio se trata, y aquí aparecen estas parábolas. Y vamos directamente entonces a las enseñanzas que en este capítulo 16 nos da para no desviarnos del camino y para no caer en la tentación. Por eso en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos. Y lo primero que les decía que ustedes le iban a poner mucho cuidado a la proclamación del Evangelio del domingo 25 sobre la parábola del administrador sagaz. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue el domingo? ¿Ah? Muy bien. Probablemente encontraron una muy buena explicación en la parroquia.
Seguramente. Ah, usted escuchó la del padre David Kapkin, sí, esa está más o menos buena. La de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que puede verle ahí en YouTube, en internet. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a, porque hoy me toca avanzar en todo este tema. Y como ven, estoy botado, voy derecho. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, poneme de obrero raso, no tengo fuerzas. Para mendigar, no, pues qué vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me recibe en su casa. Y fue llamando a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegadas de trigo. Le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Evidentemente, cuando uno escucha eso, no, pues le parece estar ante la administración no solo pública, sino privada, de tantas instituciones, de tantos países, de tantas cosas. No se daba corrupción sino en la antigüedad, o no se da corrupción sino ahora. Pues parece que eso ha sido lacra de todos los tiempos. Eso, para hablar claramente, eso no lo sorprende a uno. Me imagino que cuando uno lee esto, pues esto lo pudo haber sacado de las noticias de la época, ¿cierto? De la época, por ejemplo, de la época suya, hoy, o de la época de hace tanto tiempo, desgraciadamente. Pero siquiera hay culturas que van cambiando, de eso hablamos en otro momento. Pues bien, y por eso prácticamente uno no se asombra, sino que uno dice: vea pues también, vea qué cosa, de qué tipo tan, entonces le pudiéramos decir sagaz, o le digamos corrupto, o cómo su ingenio lo utiliza para el mal, para su provecho propio. Pero lo que lo deja a uno pávido, návido, casi que tiene que hacer como Condorito, plop, es que Jesús tomó esta noticia o esta parábola, este ejemplo de la situación y de la sociedad, para ponerlo como ejemplo. Y entonces lo que usted y yo pudiéramos estar esperando que enseguida diga Jesús es que no vayan a ser como esos ladrones que tal cosa y que tal otra, ¿cierto? Pues se supone que eso, entonces, hasta ahí que tomó la noticia Jesús. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que predicaría? ¿O qué es lo que le predicarían ustedes a sus hijos? Mire, esos, no vayan a ser ustedes como esos, todo eso. Y oiga lo que va a decir Jesús. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. ¿Qué está constatando? Lo que está constatando hasta ahora es que el amo dijo: vea estos berriondos como son de astutos con su propia gente, o sea, con los hijos, con su propia gente, astutos con los malos. Y entonces, qué distintos esta gente buena, estos hijos de la luz, que les falta astucia. A ver, ¿qué es lo que está alabando? Que sea ladrón, que le hayan robado. ¿Qué está alabando? ¿Qué está reconociendo? La astucia. Entonces,
La astucia puede ser en un contexto que uno diga, no, es que la astucia es mala. No, la astucia no es mala. Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. Entonces lo que está alabando es la inteligencia, la sagacidad, la capacidad de resolver problemas y salir adelante. Pero lo que está también diciendo es que estos son los hijos de las tinieblas, que está actuando mal. Y lo que está comenzando a recriminar es, y los hijos de la luz. Y dice que los buenos, hombre, pues buenos sí son, pero bobos. Pero les falta astucia, les falta capacidad de inteligencia para solucionar sus problemas. ¿Y cómo así? Y entonces es interesante, va a ser muy interesante la parábola, porque uno generalmente tiende a moralizar. Y por eso lo primero que uno hubiera sacado de la parábola es que ante una situación de moral pervertida, el tipo es un ladrón, utilizó su inteligencia y su sagacidad para ser un ladrón. Entonces lo que uno inmediatamente hubiera sacado del ejemplo es: no sean ladrones. La próxima vez no vuelvan a votar por ellos, ni por los otros que le robaron a los ladrones. En fin, uno sacaría de ahí las consecuencias morales que pudiera sacar. Pues saben que Jesús va más allá. Jesús no se queda en ese campo, que es obvio, y entonces no es que Jesús va a decir: no, ya no les digo no roben, sino no se dejen coger. No, esa no es la enseñanza de Jesús. Esa no es la enseñanza de Jesús, sino que no se detiene en que ya aniquiló el no robar, sino que está utilizando la parábola y un ejemplo de las cosas de la vida cotidiana para enseñar algo más profundo del reino de Dios. Como inclusive a veces es que Jesús sorprende en todas las cosas. El ejemplo que les ponía ahora: poned de ejemplo una serpiente. ¿Y qué bueno le va a sacar uno a una serpiente? Inclusive una serpiente no se acuerda que esa fue en el paraíso, y no se acuerda que tal cosa y que tal otra. Un moralizante de una mentalidad estrecha no se atreve a aprender de lo que Dios enseña en todas las realidades de la vida. Mire a Jesús, el hombre libre por excelencia, y vea esas serpientes. No, pues le tocó convivir a él con ellas en el desierto. ¿Se acuerda? Y allá en el desierto de Judea, a él le tocó en el desierto y a mí aquí. Entonces, ¿qué aprendía él? ¿Qué aprendía él? Hombre, la serpiente, que son sagaces para escabullirse, para esconderse, para buscar protección en medio del desierto, para buscar alimento y toda una cantidad de cosas. Y entonces Jesús, vea, sean sagaces. ¿Es que la sagacidad es mala? No, lo malo es otra cosa. Pero sigamos, miren. Y entonces continúa el Evangelio diciendo: pero yo les digo, inclusive utilizando una expresión muy fuerte de revelación: amén les digo, yo les digo, poniéndose Jesús en primer lugar, y la autorrevelación de él como hijo de Dios y como revelador del Padre y la voluntad del Padre. ¿Qué les digo? Gánense amigos con el dinero de la injusticia. Enton mamona tes adiquías. ¿Qué fue esa vaina? No fue una vulgaridad, sino que en griego resulta que la expresión mamona proviene de la raíz aramea, en hebreo, y en griego también, ahí ya está la expresión griega, y proviene de la raíz aramea amán, confiar, apoyarse en lo que se puede confiar, con lo que se puede confiar. Y tiene inclusive una etimología parecida en el arameo al amén. Amén, ¿usted se acuerda? El amén tiene una etimología muy bonita. El amén, ¿qué significa? Estar seguro,
Estoy firme. Así es. Amén. Cuando uno proclama sobre todo la gloria de Dios, la doxología, entonces uno termina diciendo amén. Y amén es ese sentido de seguridad, de firmeza, que inclusive se utiliza con la misma expresión que la mamá hebrea amarraba a su bebé, aun cuando no hubiera sido 7 mesino, con el plan canguro, lo amarraba a su pecho, lo amarraba a su vientre, de un lado para seguir trabajando y haciendo algunas cosas, como para que el niño fuera creciendo en ese sentido de firmeza, de seguridad, de estar donde estaba, en la comunión con su madre, en sus entrañas, en la cercanía a su pecho, a su alimento y a toda la protección que le da la madre. El amén. Entonces, ¿significa qué? Confianza. ¿Significa qué? Certeza. ¿Significa qué? Seguridad. Esa seguridad que siente el niño con la madre, lo más cerca a las entrañas de su madre. Pues resulta que esta otra expresión, amán, también entonces tiene que ver con eso. Solo que se convirtió en mamona. ¿Qué significa? Las riquezas. Porque resulta que el hombre, en su visión tergiversada de la vida, llega a pensar que las riquezas son los que le dan la seguridad, en lo que puede confiar, en lo que puede apoyarse. Muchachos, qué bueno que vamos hablando por el camino de esto, por el camino de la vida. Nosotros los seres humanos tenemos unas necesidades básicas sin las cuales es imposible vivir. La necesidad básica por excelencia, el respirar. Usted puede aguantar mucho en apnea. Yo no sé cuánto aguantará usted, siquiera 8 minutos. ¿Ah? Pero la necesidad básica es respirar. Después la otra necesidad, entonces, beber el agua. La otra, comida. Y entonces así va uno sumando y sumando. Y entonces el sueño y como cubrirse y la vivienda y va uno sumando y son necesidades básicas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos simplemente sobrevivientes, no somos piedras. Es la lucha de la vida y de la sobrevivencia y buscamos asegurar nuestra vida detrás del suplir esas necesidades básicas. Y eso es lo que se ha ido además confeccionando a través de nuestro cerebro y de las formas de asumir el contacto con el exterior, ir buscando esas cosas. Y resulta que una de las formas como nuestro cerebro reptil ha ido y medio racionalizando de dónde viene la seguridad, es de un lado de ser poderosos. Porque supuestamente el que está más arriba en la pirámide, el que está más arriba en la especie, es el último que se comen las hienas. ¿A quiénes comen primero? A los que están abajo. Entonces hay que estar poderoso y estar arriba. La reproducción, el sexo y la reproducción, porque dice que uno asegura mitológicamente, allá psicológicamente, que va a seguir sobreviviendo a través de sus hijos. Y entonces uno va como asegurando. Y la otra cosa, pues pregúntenle al perro, pues no estoy hablando de ninguno, sino cuando uno esconde cuando esconden el hueso, ¿ya? O la ardilla, o el oso, o las especies, que poco a poco, en la medida que van siendo más evolucionadas, entonces no solo o cazan o recogen frutos y van guardando para, sino que inclusive cuando pasa por nuestra racionalidad, que vamos produciendo y vamos acumulando, usted se acuerda de aquella otra parábola que el Señor decía, que entonces ya no me caben ni siquiera en los silos, en las bodegas, y entonces voy a armar más.
¿Qué es lo que quiero asegurar? La vida, el bienestar, la sobrevivencia. Pues eso es lo que se llama mamona. No como decía el ministro de hace mucho tiempo, santanderiano. ¿Se acuerdan ustedes de él? Muy bien. Pues por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Resulta que nosotros tendemos muy fácil y naturalmente a poner nuestra seguridad ¿en qué? En los bienes, en el dinero. Y entonces, ¿en quién hay que poner la seguridad? Ya nos lo va a decir. Si no ponemos la seguridad en el único que es seguro, Dios, y en el que es la fuente de la vida, mejor dicho, lo que nos está preguntando es ¿quién es tu Dios? ¿Y qué decimos con Dios? La fuente de mi ser, el que me protege, el que me provee, la roca que me sostiene, el que permite mi vida y el que asegura mi sobrevivencia. ¿Quién es tu Dios? Y el problema entonces es que aquello que colocamos como fuente de nuestra seguridad, mamona, riqueza o cualquier tipo de riqueza, de saber, de institución o de cosa, es lo que se va a convertir en nuestro Dios o ídolo. Por eso la riqueza está a un paso de la idolatría. ¿Me hago entender? Pero ese es un problema que nosotros no tenemos. El problema inclusive en la plata no es tenerla, sino inclusive va a ser más problema no tenerla. Y todas las cosas alrededor de esa, porque el problema va a ser es nuestra manera de relacionarnos con ella. Inclusive estas palabras de Jesús a veces chocan. Y vamos a ver que los fariseos, construidos en su moralidad desde la Torá, en una cierta interpretación, cuando Jesús comienza a hablar de esto, hasta se burlan de él. Porque para un judío es evidente que las riquezas son bienes y que es más, cuando Dios lo quiere bendecir a uno, lo sobreabunda como Abraham, con todo tipo de riquezas. Y que Jesús venga a cuestionar o a poner cientos interrogantes, entonces ¿qué es lo que van a burlarse? ¿Qué es lo que más adelante va a estar? Ahí está la actitud de los fariseos ante la riqueza. ¿Me van entendiendo la problemática? Tiene algo que decirnos a nosotros. Levante los hombros. ¿Nos servirá en algo mientras vamos por el camino? O sea, mientras estamos vivos. ¿Será que es un peligro real de separarnos del Señor? Y entonces escuchen lo que Jesús sigue diciendo. Entonces, yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. Entonces, ¿por qué se convirtió en parábola? La astucia de este personaje se convierte en parábola para decirnos, este aprovechó astutamente el dinero y el dinero injusto para buscar quien lo recibiera cuando ya no tuviera trabajo y tuviera problemas. Y entonces dice, y los hijos de las tinieblas son más astutos que ustedes, son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué tienen que hacer los hijos de la luz? Aprovechar el dinero, aprovechar los recursos, aprovechar los bienes. ¿Para qué? Para hacernos amigos que nos reciban en las moradas eternas. Para aprovechar el dinero y aprovechar los bienes. ¿Para qué? Para hacernos amigos que nos reciban en las moradas eternas, o sea, en el cielo. 4 veces aparece en los evangelios esa expresión mamona y siempre en boca de Jesús. Y fíjense lo que sigue diciendo. Entonces ya quedó claro por qué lo utiliza como parábola. Quiero también hacer una aclaración. A lo largo de la historia han tratado
como les escandalizó a la moralidad de todos los tiempos que Jesús pusiera semejante ejemplo. Y a toda hora Jesús está escandalizándose. Fíjese la actitud con las prostitutas, con los pecadores, con escoger mujeres discípulos, con una cantidad de cosas que se salen del estereotipo cultural y de las prácticas morales. Y no digo que esas prácticas morales sean malas, sino que acabamos de pasar el capítulo 15, donde el Padre misericordioso nos dejó pávido návido con la actitud que tuvo ante el hijo pródigo, ante el hijo calavera, y la actitud del pastor ante la oveja que se perdió, en fin. Entonces, como muchos quedaban ahí, entonces trataron de buscar explicación. Una de las explicaciones que utilizaban era mire, los hombres poderosos de la época tenían sus administradores, en la época y actualmente. Entonces al administrador, para que sea administrador, le tiene que dar ciertas libertades. Entonces dice, parte de las libertades que le daban al administrador era que le daban un porcentaje de ganancia, en la gestión que realizara. Precisamente se le da un porcentaje de ganancia para que no tenga que robar mucho, ¿cierto? Mejor dicho, o como dicen los dueños de ahora, para que roben pa' juntos, como dicen los políticos de ahora. Entonces, es para que le quedara la ganancia al dueño y para que el tipo viviera bien. Entonces algunos decían, no, el tipo no fue tan ladrón, que el tipo lo que hizo fue que la ganancia que a él le tocaba, que entonces la ganancia, la comisión y toda la ganancia que a él le tocaba fue la que le descontó a los otros. Entonces, que él sacrificó su ganancia para que después lo recibieran y poder seguir viviendo de la gorra de los que había sacrificado su ganancia. A mí me parece buscarle pelos al gato, que lógico que se los encuentra, pero que no es propiamente por donde va la parábola. La parábola, por lo demás, entonces lo que está diciendo no es ni pretendiendo decir que el administrador era un angelito, porque prácticamente en esa explicación el administrador lo que sale es medio bien librado, mejor dicho, medio bien librado, porque sacrificó su ganancia y no fue ladrón, sino que tal cosa, medio, porque lo que fue es también medio bobo. Entonces, ¿por qué no cogió su ganancia ahí y se fue a vivir tranquilamente? Bueno, pero se pierde uno en las especulaciones del texto, que no lo dice y no le interesa. Porque ¿qué es lo que le interesa al texto? Lo que dijo Jesús. ¿Qué le interesa? Yo les digo que esos hijos de las tinieblas actúan sagazmente. ¿Y con quién? Con su propia gente, ¿Y qué es lo que le pasa a los hijos de la luz? Actúen inteligentes, la Eucaristía que ahí me tocó fue genial, porque el padre de mi parroquia, un hombre de Dios, entonces Camilo Arbeláez, más que ponerse a predicar, contó dos grandes y buenos ejemplos de obras de iglesia en distintas partes que utilizan la inteligencia y la capacidad para servirle a los pobres. Entonces contó detenidamente dos grandes obras de iglesia en distintas partes del mundo, unos de unos banqueros italianos, otros de otras personas por acá, que le sirven a la gente y que en definitiva va por donde es la parábola. La parábola es aprovechar los bienes. ¿Los bienes son malos? No, no son malos. Lo que es malo es si lo consigues de forma mala, y lo que nos va a decir más adelante, si no lo utilizas bien, y por el contrario, si aprovechas para ser injusto y no ver las necesidades de los otros. Eso es lo que es la maldad. Pero los bienes
háganse amigos con los bienes que Dios les da. Bienes de todo tipo, materiales, espirituales. Podemos seguir con otra cuestión, con los talentos. La parábola de los talentos es también prolongación de eso. Entonces, ¿cómo utilizar los talentos? ¿Para qué? Para que se hagan amigos y los reciban en las moradas eternas, o sea, en el cielo, para que produzcan lo que tenemos que producir. Muy bien. Jesús sigue diciendo, escuchen esto, es que el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Es que el que es injusto en lo poco también lo es en lo mucho. Eso es interesante. Eso es interesante. ¿Cómo fue que le enseñó su mamá o su papá este evangelio? Mijito, desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida. Bueno, entonces el que es infiel en lo poco también lo es en lo mucho, pero el que es fiel o en lo poco, entonces se le puede confiar lo mucho. Y en esto es interesante porque uno pierde dimensiones. Uno a veces en determinadas cosas de la vida, eso no vale la pena, eso no vale la pena. No, cuando tal cosa, entonces ahí sí. Cuando me pongan de tal cosa, entonces ahí sí. No. Que si soy alcalde de Medellín todavía puedo robar, pero apenas llegue a ser presidente, ahí sí me voy a componer. Que si soy tal cosa de tal parte, ahí tal cosa, pero cuando llegue a tal otra, ahí sí me voy a componer. Que en tal cosa, no, ahí puedo actuar así, pero entonces no, el Señor dice, no, es que el problema surge es desde el corazón y es en las cosas bien sencillas. Seguramente ustedes conocen, como yo también conozco, gente muy recta, ¿cierto? Y entonces uno les ve esa rectitud en todo. Qué bueno, hay que pedirlo al Señor. Y entonces sigue diciendo, pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Tremenda esa expresión. ¿Y saben qué significa? Que las riquezas no son nuestras, que son ajenas. Que las riquezas son ajenas. Y que inclusive todo este montón de cosas son ajenas. Y que lo que sí es propio son los dones que Dios nos da por ser sus criaturas y más en Jesucristo por ser sus hijos. ¿Cómo así? Como para que me entiendan. Cuando usted nació no traía riquezas. Traía plata, traía propiedades, traía riqueza, no. Y cuando usted se vaya, tampoco se las va a llevar. ¿Cierto? Eso tan claro y tan sencillo. ¿Ya? Cuando usted y yo nacemos, en los momentos fundamentales, nacemos y nos vamos, es una expresión muy clara, ¿no? Es que como dice el filósofo de por allí de heladería, yo no sé qué, es que yo nací en pelota, el resto es ganancia. Pues resulta, y como dice San Francisco, se hizo cuando iba a morir, colocar desnudo sobre la tierra desnuda. Como Cristo desnudo murió y como todos nos vamos a ir sin nada. Entonces eso uno difícilmente lo aprende. Uno lo sabe. Uno hay un montón de cosas que sabe, pero no aprende, pero no asume. Entonces eso es lo que nos está diciendo, que las riquezas y que tantas cosas son ajenas. O sea, no son de mi realidad, de mi riqueza propia. Y que mi riqueza propia es la que Dios me da. Y que cómo voy a aspirar a que Dios me dé y me siga dando mi riqueza propia. En otra parte dice que a los justos los pondrá a regir las naciones que brillarán como soles. Y toda la riqueza que Dios tiene para darnos, sí, en lo que no es, en lo injusto, entonces ni siquiera la sabemos administrar. Uno pudiera contar cualquier tipo de ejemplo desde las vidas de las familias. Si usted tiene varios hijos y resulta que el uno
roba, malgasta, tal cosa y tal otra, es al que va a poner a dirigir la empresa y todas las riquezas familiares. ¿Para qué? Para que a todos los dejen en la ruina y para que todos queden debiendo. El que es, pero entonces ese seguramente está diciendo, no, 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 es que esto es lo de menos. Cuando me nombren gerente y dueño, ahí sí, ahí sí. Pues eso es lo que está diciendo. Si no sois fieles en la riqueza injusta, ¿quién os va a confiar la verdadera? ¿Cuál será la riqueza verdadera? Las de Dios, las duraderas, las definitivas. ¿Tiene Dios para confiarnos riquezas definitivas? Claro, claro. Si no fuiste fieles en lo ajeno, y entonces resulta que es que estos bienes y estas riquezas que tenemos son ajenas, y se pone uno a ver, y ve que sí. ¿Quién los va a dar lo vuestro? Las riquezas pues no son propiedad de los seres humanos, no las traemos cuando nacemos, ni nos las llevamos cuando morimos. Y sigue diciendo el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. De eso se trata, de eso se trata. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Comprendido el texto? ¿Cierto? Nos dice algo a nosotros. Nos cuestiona acerca de en quién ponemos nuestra seguridad. Y nos debe dar, porque para eso es el Evangelio, es buena noticia de libertad. Nos tendría que dar, y que el Señor actúe por su gracia en cada uno de nosotros, darnos la libertad ante los bienes materiales. Y darnos la libertad ante los bienes materiales no significa ser desatentos, negligentes, perezosos. Ya va a decir por allá San Pablo en un momento determinado que estaba viviendo la comunidad donde todos ahí echados ahí, el que no trabaje que no coma. El que no trabaje que no coma. Ya. No, se trata es del buen uso de los bienes y del dinero. Se trata del buen uso, inclusive en aprovechar nuestros talentos para hacernos, como dice el Señor, amigos con este dinero y con estas situaciones de este mundo, para que nos reciban en las moradas eternas. Sigue diciendo, hasta ahí lo que fue el Evangelio del domingo 25. Este otro pasaje que no lo trae. Los fariseos, dice el evangelista, que eran amantes del dinero. Se ve que solamente a los fariseos les gustaba la plática. Hoy no hay ningún fariseo en ninguna parte. No les gusta el dinero. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y oigan lo que hacían. ¿Qué hacían? Se burlaban de Jesús. Se burlaban de él. Interesante. Hay muchas cosas en las que una actitud cristiana se ha convertido, para los que no entienden o tienen otras opciones, en motivo de burla. Me imagino que usted alguna vez se han burlado en la vida, pero pues yo no sé si con razón o sin razón. Ojalá haya sido por vivir el Evangelio, ya. Entonces empezaron a burlarse o algo así, eso sí, sin razón. Pero usted ha escuchado que a veces sobre personas que viven la fe, por ejemplo, tantas veces los monjes o las monjitas de clausura, o personas que se dedican a trabajar con los pobres, o personas que se dedican al servicio real, o personas que efectivamente están viviendo el discipulado del Señor, tantas veces se convierten en motivo de burla. Por ejemplo, es motivo de burla que alguien pretenda ser célibe y que alguien pretenda de vivir sus afectos y su sexualidad conforme al Señor. Esa es virgen, ese es tal cosa, ese es tal cosa, esos son tal otra. Son motivo de burla en medio de nuestras sociedades torpes. Pues los fariseos se burlaban de Jesús, lo perseguían en muchas cosas, lo condenaban, lo difamaban, decían que estaba loco,
algunas veces. Y en cuanto a la actitud de Jesús sobre el dinero, ¿qué hacían? Se burlaban. Se burlaban. Hoy sí que se burlan. Hoy, pero la inmensa mayoría sobre la actitud verdaderamente evangélica y cristiana sobre el dinero, se burlan y pretenden utilizarlos y pretenden manipularlos y pretenden robarles. Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. ¿Qué? Esta expresión es tan tremenda que dibuja claramente lo que es el fariseísmo. ¿Qué fue lo que les dijo? Ustedes son los que ¿qué? Se justifican a sí mismos. Se justifican a sí mismos. Se declaran justos. Ustedes pretenden ser la norma de lo que es bueno y de lo que es justo. Ustedes se colocan en el lugar de Dios. Ustedes se colocan en el lugar de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que ustedes dicen. Ustedes son los que dicen lo que es bueno. Ustedes dicen lo que. Ustedes son los que tienen toda la verdad. Dios ni existe ni se necesita. Ustedes la tienen toda. Ustedes asimismo se autojustifican. Es clarísimo. Les acabó por las buenas de decir en Lucas 15, cuando precisamente murmuraban contra Jesús por la actitud que tenía ante los pecadores. Y recuerde que ese fue el motivo y el sentido de Lucas capítulo 15. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Que ese fue el sentido. Cuando lo criticaban por su actitud ante el pecador y por la apertura de la misericordia de Dios, y entonces contó las parábolas, a ver si mostrando el amor misericordioso de Dios se vuelven. Ahora se están burlando y dicen: ustedes se justifican a ustedes mismos, pero Dios conoce sus corazones. Lo que entre los hombres ustedes le dan alta estima, eso es abominación, abominable, tontería delante de Dios. Dios es Dios, y ¿será que nosotros vamos a dejarlo ser Dios y a dejarnos liberar por Él? Con esta bendición es que lo que Dios nos enseña es porque es Padre misericordioso y para nuestra libertad. Y cuando no le escuchamos, caemos en la trampa de la esclavitud y de nuestra autodestrucción. Y eso lo va a ejemplificar con el evangelio que sigue, el del domingo 26. En el intermedio hay estos 3 versículos importantísimos, pero para explicarles los tengo que hacerme un poquito aparte, porque en la lógica que tiene, yo considero que son como elementos un poquito distintos, un poco distintos, y que el tema sigue en el versículo 19. Lucas capítulo 16, verso 19. Pues les va a ejemplificar a los fariseos y a los discípulos el problema del endiosamiento del dinero. Y entonces les dijo: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas espléndidas. Aquí les aprovecho para explicar. Nosotros hemos conocido esta parábola ¿con qué nombre? El rico Epulón y el pobre Lázaro. Resulta que hemos convertido, le dimos nombre al rico, y en el evangelio el rico no tiene nombre. El que va a tener nombre es Lázaro, pero el rico no tiene nombre. ¿Y de dónde salió pues el tal Epulón? Sí, por allá aparecían otros nombres en algunos manuscritos posteriores, pero que siempre era tratando de evocar personajes de la antigüedad o de la mitología, así como grandes ricos. Pero ¿de dónde salió este tal Epulón? Es que Epulum en latín significa banquete. Epulum en latín significa banquete. Épulo o Epuloni significa banqueteador, glotón. Y entonces de ahí surgió el famoso nombre Epulón. ¿Ya? Entonces, no es que el don Epulón
que sería lo mismo decirle don glotón, ¿eh? Don banqueteador. Inclusive el término se utilizaba para grandes banquetes religiosos y otras cosas por allá también en las culturas antiguas, pero el sentido es ese. Entonces, cuando dice que celebraba grandes banquetes y espléndidamente cada día, entonces lo que en la versión latina es eso, epulum. Entonces, banqueteaba. Entonces ahí está don banqueteador o don glotón, que no es pues ningún nombre propio. En cambio el pobre sí va a tener nombre, y un pobre llamado Lázaro. El pobre sí va a tener nombre. Lázaro es una versión griega, una abreviación griega del nombre hebreo Eleazar. Y que es muy interesante, que significa Dios ayuda. Dios ayuda. Ya entramos en el Evangelio del domingo. ¿Me siguen despiertos? Les dije que hoy me iba a rendir. Entonces, dice, Dios ayuda. El pobre sí tiene nombre. ¿Qué es cuál? Dios ayuda, o Eleazar, el Lázaro. Entonces, dice que un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ese ansiaba saciarse le recuerda a alguien. El hijo pródigo, por ahí cuando buscaba las algarrobas, el hambre extrema. Pues aquí estaba el pobre Lázaro cubierto de llagas y ansiaba a la puerta del rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esas migajas que caían, no era solo que en las comidas sí siempre van cayendo migajas y cosas así, sino que también había una práctica antigua de que para secarse, como comían con las manos y entonces quedaban untados de determinados alimentos, entonces tomaban parte del pan y se limpiaban, así como con migas, se limpiaban las manos, así como cuando usted queda con aceite o algo así, se limpiaba, y entonces esas eran migas también que botaban. Pues él desde la puerta ansiaba al menos que esas migajas se las dieran. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Esto ha sido con una doble interpretación. Una interpretación antigua de que los perros eran animales impuros. Nosotros somos los que tenemos ahora una muy buena visión de los perros como mascotas y demás. Pero para ellos eran animales impuros. Entonces, tras de pobre, llagao. Tras de pobre, hambriento, llagao y rodeado de animales impuros. Pero hay otros que tienen otra consideración. Si por ejemplo es un amigo de las mascotas, entonces la interpretación va a ser distinta. Que los únicos amigos de los pobres que deambulan por toda parte y los que les dan cariño y amistad son los perritos. Que esos no hacen acepción de personas, pues muerden al que no es el dueño. Pero que lo que sí consiguen los que no tienen ni siquiera con qué comer es todos los perros que quieran y todas las mascotas que se le pegan, que eso sí los reciben y le dan cariño, mientras los otros los echan. Pero en la época, muy probablemente, según el contexto histórico, lo que significaba era un mal más, o sea, pobre, hambriento, enfermo, tirado afuera y con animales y rodeado de animales impuros. Y aquí comienza la segunda parte. Dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No nos dicen ni siquiera que lo enterraron. No habla de que alguien tuvo para enterrarlo o que alguien se compadeció y lo enterró. No, los ángeles de Dios lo llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham es la manera como los judíos también pensaban, en una expresión más antigua decía, se reunió con sus padres.
Hasta el día de hoy, cuando se piensa en la muerte, entonces es reunirse con sus seres queridos, con sus padres. Entonces el seno de Abraham como quien genera el pueblo. Y murió también el rico y fue sepultado. Este sí fue sepultado. Y este no solo, seguramente que le hicieron un entierro muy interesante. Y hasta algunos de sus amigos seguramente le hicieron honras fúnebres. Para que usted se vaya preparando qué significan honras fúnebres. Honrar al muerto. ¿Cierto? Entonces sigue diciendo, en el Hades, ¿qué es el Hades? La región de los muertos. Hades es la expresión griega, el Evangelio está escrito en griego, que traduce la expresión hebrea Sheol. Entonces cuando ustedes escuchen el Sheol, es la expresión hebrea. El Hades, que es lo mismo en griego y significa que la región de los muertos. Y aquí aprovecho para explicar poco a poco algunas cosas. Estamos ante una parábola que parte de lo que es una parábola, a partir de las realidades del lenguaje y de las situaciones de la cultura para hablar de unas realidades superiores y distintas. A veces cuando se habla del Sheol y del Hades, nosotros inmediatamente lo traducimos como el infierno. Que alguna forma algo de eso dice porque viene del latín los lugares inferiores, ¿ya? Pero nosotros lo asociamos es ya a la condena eterna. En la mentalidad hebrea, lo que había era esto, la mentalidad hebrea de la época, que cuando se morían, y resulta que todos se morían, entonces al morir iban al lugar de ¿qué? De los muertos. ¿Cómo se llama el lugar de los muertos? El Hades en griego o el Sheol en hebreo. Entonces, ¿para dónde iban? ¿Ustedes para dónde van? Entonces, el lugar de los muertos. Esa era la concepción que tenía. Pero como evidentemente había unos que eran buenos durante la vida y otros que no habían sido buenos, esos no iban a estar en el mismo lugar. Entonces allá en el lugar de la muerte, el Sheol, había dos partes. El lugar de los buenos, de los justos, con Abraham, los patriarcas, Moisés, los profetas y la gente buena, y los de abajo. Solo que estaban divididos de tal forma que nadie podía pasar, aunque quisiera, de un lado para otro. Pero ese es el lugar de los muertos. Todavía, y también había ventanas. ¿Cómo ventanas? Uno podía ver desde abajo hasta arriba, ¿ya? Pero no podía pasar. Uno podía ver lo que estaba pasando allá. Y ya saben lo que se convertía para los que estaban allá abajo. Vamos a ver cómo estaban abajo y viendo los que arriba estaban bien. ¿Sí? ¿Se imaginan qué se convertía? En lo mismo que se convertía Lázaro mirando desde afuera con hambre. Los que adentro están ¿qué? Epulón, banqueteando y desperdiciando la comida. Esa cosa se comienza a poner incómoda. Pero resulta que allá donde estaban todavía no era la suerte eterna, porque tenía que venir todavía en el pensamiento judío el juicio final. Primero la resurrección de los muertos, primero la resurrección y el juicio final, y ya la condena eterna o la salvación eterna. ¿Me siguen cómo se pensaba y cuál es el pensamiento que hay aquí? Inclusive, hasta donde vamos, hay muchos elementos que hablan de cuentos o de historias judías. Y no solo de cuentos y de historias judías, sino de historias de todas partes, de Egipto y de todas partes, de los pueblos aborígenes. O sea, es el cuestionamiento que todo ser humano tiene. ¿Y después de la muerte qué? ¿Ya? Es el cuestionamiento que todo ser humano racional se hace. ¿Después de la muerte qué? Entonces hay unos que optan por la medida fácil. Después de la muerte nada, el muerto al hoyo.
y todo se acaba. Pues no, la mayoría de las culturas entonces dicen, no, después de la muerte, entonces el que nos hizo vendrá a juzgarnos. Y entonces ahí comienzan las distintas construcciones de cómo, de cuándo, de que va a haber un lugar donde los muertos, de que va a haber allá determinadas cosas. Esto obedece al pensamiento judío de la época. ¿Me siguen? Entonces, ¿para dónde se fueron? ¿O para dónde los mandaron? Para el Sheol. Solo que en el Sheol, como les dije, hay dos secciones. En el Hades, el rico alzó los ojos, estando en los tormentos. El rico alzó los ojos, estando en los tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y entonces gritando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Interesante. Nunca vio a Lázaro. Nunca lo quiso ver cuando estaba cerquita. ¿Dónde estaba? En su puerta. Nunca lo vio. Nunca lo quiso ver. Me extraña que ahora sepa el nombre. Me extraña. Hay gente que no sabe el nombre de Dios sino en determinado momento. Pues este amigo, el rico, ahora sí le sabe el nombre y ahora sí lo ve. Y ahora las migajas que caían de su mesa, que nunca se las quiso dar porque no lo vio y no estaban en su ámbito, ahora es las que él mendiga. Él mendiga al menos que venga y que ponga la punta de su dedo con agua refrescante para saciar sus tormentos. Lógico, está pintado en términos parabólicos. De aquí es donde hay que poner mucho cuidado porque a veces en esas parábolas la gente y la imaginería popular la convirtió en realidad. O sea, ¿cómo es la cosa allá? No, allá eso es puro lleno de llamas, de tormentos, de tal cosa y de tal cosa. Es una parábola. No está describiendo la geografía ni la cartografía del más allá. Y entonces muchas de las imaginerías y de la cultura, entonces lo que nos han hecho es la geografía del más allá a partir de esta parábola o a partir de algunos otros dichos o parábolas. Es como cuando usted va con un mal guía a Israel y lo hace parar a comer en la posada del buen samaritano. Pues la posada del buen samaritano no existe. Era una parábola. Yo creo que el guía lo hace parar con un cierto interés. Vaya, coma y lo que gaste se lo pagaría a la vuelta. O sea, no quiere pagar. Pero esa era una parábola, ¿cierto? Entonces a veces en las parábolas nos quedamos en lo que no es. Y en esto, que en medio de todas las culturas y todo el cuestionamiento del ser humano es cómo será el lado de allá, cómo será el lado de allá. Y entonces va a ser en medio de las llamas, va a ser en medio de tal cosa. No, aquí no está pretendiendo darnos una cartografía y una descripción del más allá, sino que vamos a lo fundamental. ¿De qué es el tema que estamos hablando? ¿De llamas? ¿De qué? De úlceras, de perros, de banquetes. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De las riquezas, del dinero y lo que el discípulo y lo que el seguidor sensato de Jesús debe hacer con las riquezas. El resto son elementos que Jesús utiliza, ¿ya? Como en todas las otras parábolas. Como en todas las otras parábolas. Tiene un mensaje central que es el que no se puede perder. Entonces,
gritaba pues diciendo que mandara a Lázaro. Y entonces, por cierto, hay una cosa muy interesante. Los que han sido, tengamos cuidado para irnos corrigiendo, los que han sido mandoncitos hasta en el infierno siguen mandando. Los mandoncitos, hasta cuando están jodidos y son mendigos, hasta cuando son mendigos, hasta cuando están pidiendo, están mandando. Están mandando, no, le están diciendo a Abraham qué tiene que hacer. Y le está diciendo a Lázaro qué es lo que tiene que hacer. Él está organizando desde la cárcel, siguen trabajando, ¿ya? Desde todo ese tipo de cosas, desde los profundos infiernos, siguen mandando, pretenden seguir mandando. Abraham porque es muy culto. Y le respondió, inclusive hasta lo trató con cariño, hasta le dijo, hijo. Bueno, hijo. Abraham le dijo, hijo, recuerda, interesante recuerda. Recuerda no es como el sicarón hebreo, recordar como reactualizar y celebrar, sino que recuerda si es como tomar conciencia y hacer memoria de. Tomar conciencia y hacer memoria de. Y de alguna forma es un reactualizar ¿qué? Pero ya reactualizar el cuadro, al contrario. ¿Y qué es lo que dice? Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado, paráclesis, consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, pues no sé, así como por acordarte, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco no pueden de allá para acá. Mejor dicho, mi hijo, vea, ni aunque quisiéramos, podíamos solucionar su problema. Muchachos, ¿cómo van viendo la parábola? Está como difícil, ¿no? ¿Cómo van viendo la cosa? Mire, detrás de esto, pues no podemos olvidar lo que les he dicho, que es una parábola y hay que ir al mensaje central. Ahora, detrás de esto hay una realidad antropológica. Nosotros como seres humanos sabemos que aquí, en este eón, como decían los judíos, eón, tiempo, en esta realidad, estamos bajo el mandato de las libertades humanas y por tanto de las injusticias y de las tiranías. De las injusticias y de las tiranías. Cuando el primer cuadro que se comenzó a presentar y tan eminentemente se nos fue mostrando allá, banqueteando, destruyendo comida y al lado los que se mueren de hambre, a nosotros se nos ha vuelto eso común. ¿Cuántos millones de toneladas de comida se botan? ¿Cuántas riquezas se desperdician? ¿Cuánto inclusive en nuestros medios y en nuestras cosas la pobreza se nos va volviendo paisaje que ya no registramos y no vemos? Y todo un montón de problemas de realidad, de fraternidad, que entonces uno llega a decir, pero ¿cómo nos podemos acostumbrar a esto? ¿Pero qué es lo que está pasando? Y en medio de todo eso sumamos injusticias, miserias, violaciones y todo, y con relación eso se llega a convertir a veces como en obstáculo para decir, ¿y si será que Dios existe? Ah, bueno, es que Dios ha permitido este eón, este tiempo de las libertades. Este es el tiempo donde yo sembré trigo, sembré bien y el enemigo y las malas decisiones del hombre lo que hacen es sembrar cizaña. Entonces al creyente y a la concepción interna del hombre le dice, pero va a llegar un tiempo donde las cosas van a ser distintas, van a cambiar. ¿Dónde? Cuando ya no reinen los tiranos, cuando ya no reine la injusticia y cuando ya no reine la maldad, entonces la cosa totalmente va a cambiar. Lázaro, ¿qué significa Eleazar? ¿Qué significa
Lázaro, Eleazar. El que aquí no encontró ayuda en la riqueza y en los ricos, allá va a ser ayudado por Dios. Y el que aquí puso su confianza en Mamona, en su seguridad y en sus riquezas, que lo va a sostener, que lo va a sostener. ¿Cuál va a ser su consuelo? ¿Cuál va a ser su consuelo? Es lo que nos está diciendo, ¿sí ven? Es lo que nos está diciendo. Y terminemos el texto. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Bueno, al menos ya está pidiendo por los otros, aun cuando sea por los de su familia. Qué bien le ha hecho la sed. Al menos ya está pidiendo por los de su familia. Y entonces Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Shema. Es que para eso es la palabra de Dios. Moisés y los profetas. Es que Dios les ha hablado, que los oigan. El rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien de ellos, de entre los muertos, si alguien va a ellos de entre los muertos, entonces ellos sí se van a arrepentir. ¿Ah? Entonces, si se les aparece un fantasma, si se les aparece un muerto, si tienen alguna cosa rara y extraordinaria, ahí sí se van a convertir. Y Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos o aunque un muerto resucite. Ahí termina, y entonces uno puede decir: palabra de Dios, o cómo les quedó el ojo. Pues yo los invito a que vamos a orar, porque resulta que no solo tenemos a Moisés y los profetas, la palabra de Dios, que está esperando que nosotros, ¿cuántos fue los que quedaron? ¿Cuántos fue los hermanos que quedaron en la casa del rico Epulón? ¿Cómo se llamaban? Epuloncitos. Porque eran los menores. Mire, ¿sabe quiénes son los tales 5 que quedaron? Para los que escribieron el Evangelio. Para usted y para mí. Para los que se va a volver a proclamar este domingo, Moisés y los profetas, la palabra del Señor. De nuevo, la palabra del Señor va a resonar este domingo. Y entonces los otros van a decir: no, pero es que se les aparezca un muerto. No, pero es que tal cosa. Inclusive todavía peor, es que el muerto ya resucitó. Es que el muerto está vivo. Es que el muerto está vivo. Si no oyen la palabra de Dios, tampoco los va a convencer la resurrección de un muerto. Señor, nosotros nos postramos hoy delante de ti con absoluta necesidad de ti. Queremos pedirte que nos conviertas y nos hagas volver a ti. No podemos servir a Dios y al dinero. ¿Quién es el Dios de nuestra vida? Queremos proclamar que solamente tú. Que tú ocupes el centro de nuestro corazón. Tú que eres la fuente de la vida, de la salvación, la roca firme que nos sostiene, el que era, el que es y el que será. Yahvé bendito sea, el Santo. Señor, enséñanos, Señor, que verdaderamente aprendamos a manejar los bienes que nos das. Que podamos, Señor, aprender a manejar los bienes que nos das con sensatez para ganarnos, que seamos recibidos en las mansiones celestiales con el buen uso de los bienes, de los talentos,
de todo lo que tú nos das. Señor, necesitamos cambiar nuestra mentalidad sobre tantas cosas en la vida. Queremos pedir que tu palabra venga y nos sane, nos limpie, y que tu Espíritu venga y ponga tu Torah, tu enseñanza en nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, y encarnas carne en nosotros tu voluntad. No queremos ser justos en nuestra propia justicia. No podemos ser justos en nuestra propia justicia, que es injusticia ante ti. Necesitamos que nos justifiques, Señor. No pondré mi vida en nadie más que en ti, Jesús. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Bendito seas, Señor, porque tú eres nuestra roca. Tú eres la roca en la cual podemos correr y apoyarnos. Tú eres nuestro alcázar y nuestro refugio. Señor, graba en nuestra mente y en nuestro corazón que solamente en ti debemos poner nuestra confianza. Y háblanos, Señor, exhórtanos. Si alguna vez ponemos nuestro corazón en lo que no es, si ponemos nuestro corazón en algo diferente a ti, Señor, exhórtanos, háblanos, corrígenos, como buen Padre que eres. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga